Seguimos en Cosechas y Negocios, hoy con el tema de la presión fiscal sobre el agro. Y estamos con Santiago Sáenz Valiente. Santiago, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Por favor. ¿Cómo es el tema? ¿El agro es evasor o recibe mucha presión fiscal? Qué tema conflictivo, probablemente vinculado. Evidentemente cuando la presión fiscal es muy elevada, aparece de alguna manera la evasión, no es que la justifique ni mucho menos. Creo que los impuestos, ya se sabe, hay que pagarlos, es el costo de vivir en sociedad, eso lo debemos asumir. El tema es que tiene que haber una razonabilidad en la porción de la renta que el Estado se lleva. Difícil comprobar el nivel de evasión, tampoco lo conozco yo, creo que ni las autoridades lo conocen, se hacen cálculos, pero lo cierto es que, bueno, todos los sectores hay una buena porción de evasión. Lo que hay que analizar es por qué existe esa evasión y buscar una forma de resolverlo, resolviendo la causa más que la consecuencia, que es la evasión misma, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, tiene que haber alícuotas razonables y exigir impuestos sobre verdaderas capacidades contributivas. Estando esas premisas y teniendo una estructura, un sistema tributario adecuado para cubrir las diferentes capacidades contributivas, que no solo es la renta, sino que también, por supuesto, que está el patrimonio y está el consumo, debiéramos diseñar una estructura tributaria, un sistema tributario acorde al país. La Argentina viene haciendo demasiados parches a la legislación, parches que últimamente ni siquiera son legales, ¿no? O sea, hay interpretaciones. La verdad que se hizo una reforma, la más importante fue en el año 85, 1985 es una reforma importante, y después a partir del 91 prácticamente no hubo reformas de fondo de los impuestos, en particular, sí, de normas de procedimiento fiscal. Yo creo que es importantísimo un cambio de reforma fiscal. Creo que para el agro particularmente se deben considerar una serie de características especiales del agro. Todos sabemos que no se puede sembrar y cosechar cuando uno quiere, no se puede cobrar cuando uno quiere, se puede pedir, pero no va a llover necesariamente cuando uno quiere. Está sujeto a una serie de situaciones aleatorias el agro, que eso hay que contemplarlo. Y lamentablemente no está contemplado en la legislación. La Argentina no tiene una legislación con capítulos concretos sobre el agro, sino que tiene algunas normas aisladas que incluso deben modificarse algunas de ellas. Santiago, cuando hablamos de presión fiscal, ¿de qué estamos hablando puntualmente en el campo, no? La presión fiscal se considera una relación entre la recaudación y el Producto Bruto Interno que genera esa, normalmente se toma a nivel global, ¿no? El Producto Bruto Interno del país. La presión fiscal, el problema es que una cosa es hablar de un porcentaje, que antes de este último ajuste de vuelta de rosca andaba en el orden del 32-34% de recaudación total respecto al Producto Bruto Interno. Lo que a mí me parece muy grave es que, obviamente, como consecuencia de la evasión, no necesariamente todos reciben un 32%. Algunos reciben un 10%, algunos no reciben nada porque logran evadir todo, y otros tienen una presión fiscal del 80-90%. Ese 32 o 34% es un promedio, ¿no? No hay duda de que la evasión hay que combatirla. El problema yo creo que es previo, y es que hoy en día la renta, en el caso concreto del agro, el agro es el que más está aportando, no hay ninguna duda, como consecuencia del aumento de los precios externos, que no es ni mérito nuestro, ni de ningún productor, ni del gobierno tampoco, pero lo cierto es que parecería un pecado ganar plata, tener un negocio que gane. Cuando me parece que lo que hay que ver es que la actividad que genera una ganancia y esa ganancia se reinvierte y hay un efecto multiplicador muy grande en el agro respecto a la inversión. Fijémonos, y bueno, pues estuviste también, Cristiano, Mariano, lo que fue Expoagro, ¿no? Creo que esa inversión en tecnología genera a la larga mucho mayor Producto Bruto y mucho mayor recaudación. Es decir, el hecho de fijar medidas que van a retraer la inversión y que necesariamente va a suceder en muchos sectores, va a producir a la larga menor recaudación por ese lado, con lo cual creo que desde ese punto de vista hay que tener mucho cuidado en no retraer y por supuesto no perder la oportunidad que tenemos en la Argentina, que es única, ¿no? Ahora, se dice a menudo que con el tema retenciones, que el gobierno prefiere mantener un esquema de retenciones porque es más sencillo
recaudar. O sea, en el momento de exportar, el gobierno cobra. ¿Se podría reemplazar a las retenciones por algún otro tributo, por ejemplo, pago a cuenta de ganancias, es decir, sin afectar las cuentas fiscales? Yo creo que el primer problema, desde el punto de vista de las famosas retenciones, derechos a la exportación, establecidos directamente por el Poder Ejecutivo, es que está mal denominado. En realidad la retención es un impuesto, porque cuando se habla de retención siempre se habla de algo que se va a devolver, que se va a tomar a cuenta justamente. Claro. El hecho de que no sean coparticipables, todos sabemos el problema grave que tiene, que además ni siquiera esos fondos se están utilizando para mejorar la infraestructura de las zonas del agro. Con lo cual, los fletes siguen carísimos, las rutas están peligrosas, lo sabemos, con lo cual los puertos están deficitarios también. Yo creo que, primero, no está previsto considerarlo como pago a cuenta desde el punto de vista de la estructura de la legislación de fondo. Creo que aún si fuera pago a cuenta, el porcentaje es muy elevado. Fíjate que nada más que si las hojas tuvieran entre 0 y $200, estamos hablando de una retención del 23,5%, que es bastante parecida a la que existía en octubre o en noviembre. Es decir, a veces se habla de aumentó la retención de un 35 o 44%, aumentó 9 puntos. No aumentó 9 puntos, sabemos que aumentó un 26% y antes aumentó un 30%, con lo cual en los últimos 6 meses o 5 meses, habría que hacer las cuentas, estamos en un aumento de impuestos de más del 60%. Creo que el mensaje que hay que dar es que la capacidad contributiva es importante. Hoy Mariano hablaba de los costos son absolutamente distintos en todas las explotaciones, en todas las, digamos, las zonas del país, tiene costos diferentes y obviamente la infraestructura y la tecnología que utilice cada explotación también da costos diferentes. Hay que cobrar impuestos sobre la capacidad contributiva, eso no me cabe ninguna duda. Que haya algún porcentaje de retención menor porque se considera que el agro esté ganando mucha plata y eso se destine a paliar el hambre en la Argentina o a resolver problemas de infraestructura, podemos compartirlo. Pero este nivel de porcentaje me parece que es mucho, sobre todo vinculado con lo que hablábamos hoy, ¿no? Es decir, las retenciones o los derechos de exportación no están solos. Santiago, vamos a ir a un corte ahora, después quisiera que nos cuentes un poco qué es lo que pasa con esta recaudación por retenciones, dónde va realmente o dónde debería ir, estamos hablando del tema de infraestructura, y por otro lado sí tendría que ser la legislación fiscal o tributaria tendría que ser algo más móvil o ajustable a la capacidad contributiva de los sectores, ¿sí? Después de la pausa volvemos a hablar de estos temas con Santiago. Gracias. Seguimos en Cosechas y Negocios con Santiago Sáenz Valiente. Santiago, hablábamos del diseño de política fiscal, ¿no? ¿Cómo debería ser esa política fiscal ajustada o no al tema del crecimiento productivo, ¿no? El país está creciendo, los impuestos deberían bajar para motivar mayor crecimiento o aprovechamos que está creciendo para recaudar más. Es una excelente pregunta y una excelente visión de parte de ustedes. Yo creo que esto está comprobado, es decir, por lo pronto hay una curva que se llama famosa curva de Laffer, que a partir de determinada presión, de determinada tasa, empieza a decaer la recaudación. En el mundo entero y sobre todo en Europa, en el año 2006-2007 ha habido modificaciones importantísimas con muy importantes reducciones de tasas de impuesto a la renta. En España, en Alemania, ni hablar de Irlanda, hasta Rusia ha bajado el impuesto a la renta. Y lo interesante del caso es que ya hoy se conocen los resultados, un incremento de la recaudación. Eso es contundente. Obviamente todo esto tiene que venir dado porque produce un crecimiento económico inmediato. Hoy hay una competitividad muy importante entre todos los países que se pelean para atraer inversiones. O fíjate algo muy interesante. Argentina se dice que en el último año, respecto al año anterior, aumentó un 12% de las inversiones extranjeras. Pero mucho menos pero que Brasil otros un países. 84%. Claro. Y se sabe que estamos sextos en la preferencia, con lo cual la mayoría de las inversiones están yendo al exterior. Esto sí, sin duda preocupa. Yo lo que quería marcar dentro de lo que es el tema fiscal, que insisto, que no están solas las retenciones, que estamos con problemas. Impuesto a las ganancias, una tasa del 35% es más elevada que el promedio de América Latina. El promedio de América Latina anda en el 28 y 28,5%.
La falta de aplicación del famoso y bendito ajuste por inflación sigue, digamos, exigiéndose un impuesto sobre una ganancia que es nominal y no real. Eso es preocupante. Yo el otro día te decía, Cristian, el tema de la venta de inmuebles rurales. A mí es un tema que me preocupa mucho, creo que no se ha tratado. ¿Por qué? Y el hecho de que, vos fíjate, los inmuebles rurales en dólares están aumentando. No en todos los casos, puede haber inundaciones, puede haber afectaciones. Pero lo cierto es que el impuesto hay que cobrarlo sobre la ganancia real. Si a nosotros no nos permiten actualizar el costo, directamente nos lo toman en pesos al momento de adquisición. Imaginémonos una compra de un campo en el año 2000, en $500.000, que hoy, supongamos que siga valiendo $500.000, por un ejemplo relativo, la ganancia en moneda dura es cero, en moneda dura. Sin embargo, para el impuesto a las ganancias, al no aplicar el ajuste de inflación, no permitir la actualización del costo, estamos hablando de $500.000 uno a uno, 500.000 pesos contra 500.000 por 3, 1,5 millones de pesos, habría una ganancia de 1 millón de pesos. Claro. Que no, Por el Cuando el 35%. valor era similar. Entonces, ¿esto qué pasa? Porque campos se venden. Bueno, se soluciona de alguna manera. Hay un régimen que se llama venta y reemplazo, que es el compromiso de reinvertir dentro del año en otro bien de uso. Se soluciona, pero es temporario. Es pan para hoy, hambre para mañana, porque el día que lo vamos a vender y no vamos a reinvertir, va a aparecer todo el impuesto grave, digamos, que va a repercutir y va a incidir en gran medida en el patrimonio del contribuyente. Ahora, Santiago, vos decías que todas estas cosas muchas veces influyen sobre el precio de los productos agropecuarios y el precio de los alimentos, en algunos casos. Hay mucha gente que propuso, por ejemplo, bajar el IVA a los alimentos para que baje el precio de los alimentos. ¿Sería posible hacer esto? Sí. A ver, yo creo que hay un problema, bueno, los precios internacionales no lo decide, obviamente no tiene nada que ver con esa esto. parte no. Los precios internos de los alimentos obviamente van a tener que ver con los costos. Aprovecho para comentarte un tema. El impuesto de valor agregado con una alícuota del 21% para los alimentos es muy alta. Con una alícuota del 10,5% en un país como la Argentina, que se plantea la exportación de la mayoría de sus productos, por lo menos productos primarios, el problema grave es la alícuota diferencial. El hecho de haber alícuota al 21 y alícuota al 10,5 produce lo que sabemos saldos a favor acumulados, que tiene mucho perjuicio porque un efecto ¿Cómo sería, financiero. digamos, No, sería explicarlo? concretamente que como los insumos y las compras y gastos, muchos de ellos van a la alícuota al 21%, o también pasa que el productor hace inversiones en bienes de uso, se van acumulando créditos y por el otro lado tenemos un débito, una deuda hacia el Estado del 10,5% cada vez que vendemos. Esta dicotomía de tasas hace que se acumulen saldos a favor. Algunos dicen, no, esto no es cierto. Bueno, yo lo que he comprobado con clientes míos es que sí, que hay situaciones donde es cierto y se acumula por mucho tiempo. Pero intentando responder tu pregunta, lo que digo es que si el agro no estuviera grabado con IVA, como no lo estuvo desde el año 1975 hasta el año 1990, que se aplicó el IVA en el agro, realmente del 83 al 87 existió una ley que permitió, la ley 22.817, que permitió el cómputo de todos los créditos de IVA de los insumos y servicios para convertirse en saldo a favor aplicable en el contrato de los impuestos. Vos fíjate que toda la producción del agro que se produce, si luego se exporta, se devuelve el impuesto, porque la propia ley lo plantea. Con lo cual, si la mayoría de los productos del agro son exportados, yo creo que utilizando nuevamente esta ley, no va a generar una disminución de la recaudación. Santiago, ¿qué pasos habría que hacer para flexibilizar justamente esto que vos decís, como para que el productor no tenga tan encorsetado en las decisiones que tome, ¿no? Sí, está encorsetado. Yo lo que creo que, bueno, agregar, la única solución que tiene este problema del saldo a favor es agregar otras actividades que estén grabadas a la alícuota al 21%, ¿no? De otros productos que no estén planteados allí, vinculados al agro lo más posible, ¿no? Ahora, lo cierto es que a mí lo que me preocupa es que acá tiene que haber un cambio completo de la estructura tributaria, porque fíjate, recién hablamos del impuesto a las ganancias, tenemos problemas, impuesto a valor agregado tenemos problemas. Y en el Congreso no hay... No hay movimiento de esto, no hay movimiento, por lo menos yo no tengo conocimiento de un movimiento así importante, de un cambio
real de estructura tributaria. Ujú. No hay movimiento y eso, bueno, francamente preocupa. Yo creo que hay mucho se ha aportado. Yo tuve la suerte de participar en lo que llamó el gabinete fiscal en el Ministerio de Economía, con muchos tributaristas, que, bueno, tuve la suerte de estar entre grandes tributaristas que saben mucho, que conocen mucho, que tienen muchísima experiencia, que han propuesto cambios muy interesantes y ha quedado en saco roto. Es una lástima. Yo creo que la presión fiscal en este momento para el agro es muy elevada. Por ahí oí que el agro tiene que ser más solidario. Yo creo que lo es. Sabemos que instituciones como ACREA y otras entidades están, digamos, incentivando mucho de alguna manera la irradiación de la actividad del agro con capacitación y todo hacia la gente cercana. Este tema de que haya un porcentaje del orden del 70-75% promedio de la renta que se va a través de retenciones o a través del resto de los impuestos nacionales, provinciales y municipales. El 75% de la renta de un producto soja, por ejemplo, se la queda el Estado, sea nacional, provincial o municipal. Mi cálculo andaría después de la última reforma en aproximadamente eso. Que es básicamente Depende el si Estado Nacional. Es básicamente, pero bueno, también un está el Estado inmobiliario, provincial, un impuesto inmobiliario. el impuesto inmobiliario, también están los estados municipales, que bueno, de algún lado tienen que sacar Alguna algunos tasa, pesos por problemas claro. de fondos para prestar sus servicios indispensables, entonces las tasas también están afectando. Realmente creo que los impuestos no hay que pagarlos, pero creo que hay que hacer un cambio interesante de resolver esta problemática y desde el punto de vista del agro, te lo digo con independencia absoluta de criterio, no tengo una sola hectárea. Esto lo digo porque a veces uno puede llegar a estar hablando en beneficio con interés propio. claro. Ahora, ¿pero podría haber una ley específica, impositiva para las actividades agropecuarias? En el resto del mundo la hay, o por lo menos capítulos, Yo creo que correspondería. Nadie está hablando de prebendas, de beneficios especiales ni nada, Claro. sino simplemente del tratamiento adecuado en función de lo que es la actividad, que es absolutamente distinta, porque en una fábrica de tornillos no nacen tornillos, en el agro nacen terneros, Claro. y hay que considerar estas particularidades también que son muy especiales para la actividad agropecuaria. Ujú. Bueno, Santiago, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Emiliano. Santiago. Bueno, terminamos otra emisión de Cosechas y Negocios y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.